Buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Hemos quedado Ana Mari White, y Ana María. Ana Mari White. Y fíjate, muchísimas gracias, ¿no? Porque te embaucó un amigo que tenemos en común, aceptaste la llamada y la verdad que súper agradecido, ¿no? Hemos intercambiado varios WhatsApps y ahora hemos tenido una pequeña conversación y la verdad que te agradezco porque una cosa que me voy dando cuenta que tal vez el tiempo y la salud es lo más importante que tenemos y nos vas a regalar un tiempecito que no va a volver. Así que esperamos, ¿no? Y espero que te lo pases bien, ¿no? Disfrutes y sobre todo lo que hablamos, ¿no? Que la gente se lleve cositas. Nada, Así por que, eso encantada de estar aquí. La verdad que es un tiempo muy bien invertido y que esto para mí, pues, no es dedicarle, no es un sacrificio, ¿sabes? Al revés, todo lo contrario. O sea, que en esto merece muchísimo la pena. pues muchas gracias. Fíjate que el poquito que hemos coincidido, la verdad que esa vocación de servicio está. De esto no hemos hablado, pero sí que veo, ¿no? Esa generosidad y te agradezco de salida. Y de hecho, ya sabes que la primera pregunta es una pregunta muy abierta y sobre todo os invito a que os presentéis, ¿no? Porque sé que es una pregunta pues existencial, cada uno enfoca de una forma diferente, ¿no? Cada persona que pasa por aquí, pero si tuvieras que definirte, dado que posiblemente las palabras se quedan cortas, ¿no? Pero ¿quién es Ana Mari White? A ver, si lo enfocamos a nivel deportivo, ahora mismo soy triatleta jubilada, pero bueno, todavía sigo ahí embarcada y también en su esencia ha sido nadadora, por así decirlo, ¿no? Pero a nivel, a lo mejor más de valores, así lo que me define, quizá yo creo que ha sido una persona muy trabajadora, que no le han regalado nada nunca en ningún sitio, y que eso también me ha hecho luchar a contracorriente y yo creo que también pues ser yo, ¿sabes? De manera auténtica que al final, a día de hoy, yo creo que la autenticidad como que está un poco que falta, ¿sabes? Y, bueno, no sé, o sea, para mí, pese a que he estado un poco en todos los lados a día de hoy, o sea, me considero que he tenido un bagaje largo y corto a la vez, ¿no? Corto porque tampoco soy excesivamente mayor, ¿sabes? O sea, tengo 32 años y bueno, he estado desde deportista profesional, luego en la parte de directora técnica de equipos, de entrenadora y ahora un poco más en la parte más de estamento federativo y bueno, también un poco en el mundo emprendedor y de nuevos proyectos que también me llama un montón, ¿no? Pero bueno, yo creo que si me tengo que quedar con una palabra ahora mismo, yo creo que lo que hago lo hago con mucha pasión y siendo yo, ¿sabes? Dando lo mejor de mí. Pero bueno, fíjate que no estoy saltando el guión, discúlpame, pero con cosas que nos acabas de regalar ahora, ¿no? Autenticidad, ¿no? Es para tirar autenticidad. Hemos entrado a debatir un poco sobre esto, ¿no? Qué importante es esta A palabra. ver, yo creo que es una palabra también amplia, ¿eh? Y que cada uno la vive desde, a lo mejor, pues una esencia diferente. Pero para mí ser auténtica es mostrarte tal y como eres, ¿no? Dentro de unos márgenes, no me valen las personas que dicen, no, yo soy así y pisoteo a quien sea. No, o sea, para mí ser auténtico es hacer las cosas desde el corazón, desde un lugar limpio, ¿sabes? Sin juzgar a las personas y aportando, pues, cosas positivas, ¿no? Que todo el aprendizaje que has tenido, eh, pues, por ejemplo, un poco lo que hemos hablado antes, que en mi caso como deportista, yo he tenido me han tratado mucho como robot, ¿no? Para mí ser auténtica ahora mismo es transmitir todo lo que yo no he tenido a otra gente desde un punto, pues eso, darle lo mejor, ¿no? Yo no he tenido, darle esas herramientas. O hacer cosas, pues eso, desde el corazón y desde la pasión, no sé, tampoco para mí eso será auténtica, vamos. Muy bueno. Y fíjate que te lanzo o te lanzo ese marroncito, porque hemos salido, hablado en algunos episodios de coherencia e integridad y me sonaba que ibas por ahí, ¿no? El hecho de intentar pensar, sentir, decir y hacer lo mismo, ¿no? Como al final, Ser el ser coherente humano, es muy importante, ¿eh? Es ¿no? verdad que la incoherencia estaba mucho en el día. Yo creo que, mira, por ahí, me has enlazado muy bien, porque pasa mucho de que dicen las personas, yo soy, la incoherencia yo creo que es lo que más choca con esta palabra, ¿no? De ser auténtico, porque tú puedes querer transmitir una cosa, pero si luego tus actos, van por otro lado, que no es desde lo honesto y desde la verdad, pues al final deja de ser auténtico. Y para mí eso es lo más importante. Yo creo que sí que lo intento, mantener eso en mi vida, ¿no? Y trabajarlo, el ser coherente con lo que hago. Muchas gracias, Ana. Fíjate que ya nos estamos saltando a las últimas preguntas. Ya te dije que esto iba a fluir y estamos en el minuto 2, ¿no? Tal cual. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Eh, Creo que está muy relacionado con el sentido. Yo te cuento mi historia, ¿no? Em, Creo que cuando uno pierde su palabra, cuando uno no es coherente, y no digo que siempre sea sencillo, ¿no? Porque vemos cada vez más en entornos laborales,
¿no? Profesional y otros entornos donde uno no puede decir siempre todo lo que piensa. Pero creo que hay una gran diferencia entre no decir todo lo que piensas, ¿no? Y no ser sincericida. Esta mañana he estado con varias clientas de coaching, ¿no? De multinacional y salió esta palabra, ¿no? Y estuvimos con una de ellas trabajando un poco este tema, ¿no? Digo, yo creo que la coherencia y la integridad para mí son dos de mis baluartes y que están muy relacionados con la forma de vida. Es decir, el hecho de no cumplir tu palabra, el hecho de no estar en coherencia contigo, te va a hacer enfermar antes o después. Es decir, parte de lo que yo estoy percibiendo, antes te comentaba un poquito, ¿no? A nivel social, yo soy parte, por supuesto, de esto también, pero al final es eh, no tener claro hacia dónde vamos, pensar, decir y hacer cosas diferentes, ¿no? Esta incongruencia constante, ahora sabemos que está detrás de muchas enfermedades o malestares, ¿no? Y fíjate que algo que me has regalado también antes de la conversación previa, me hablabas de la diferencia entre meta, ¿no? Y progreso, ¿no? O proceso, ¿no? Cuando yo te lanzaba también esos abismos, que ya me estoy saltando también, luego entraremos en la parte de transiciones, ¿no? Pero fíjate, esa palabra de autenticidad que nos acabas de regalar, creo que tiene mucho que ver con esto. Porque, ¿qué sucede cuando uno se pierde? No, esta es una pregunta que me ha acompañado mucho tiempo, ¿no? Yo es que creo que también va con la conciencia un poco de que tú tengas a nivel también en la sociedad, ¿no? Y para mí es un trabajo que hay que hacer en profundidad, ¿eh? Y que cada uno tiene que planteárselo y tiene que, bueno, pues, no sé, o sea, no es fácil para mí llegar a un equilibrio en lo que yo soy ahora mismo, que me considero que estoy en muchísimo equilibrio, me ha llevado a hacer un trabajo muy profundo, ¿sabes? Y para llegar a esa coherencia, tienes que despertar un poco, ¿no? Entre comillas. No es el típico despertar que te venden por ahí, ¿no? Es un trabajo de despertar de conciencia de qué quieres tú, qué es para ti la coherencia, qué es para ti lo que está bien, lo que está mal, lo que tú necesitas, y eso te va a ayudar a perderte cada vez menos, o por lo menos así lo veo yo. Total. Fíjate, antes salió una palabra de asumir responsabilidad de lo que nos toca, ¿no? Y fíjate que yo creo que este es un viaje que no podemos eludir, que antes o después todo ser humano nadie lo puede hacer por ti. Te vas a tener que enfrentar, ¿no? A entender realmente qué quieres en tu vida, ¿no? Y desde ahí, fíjate que para mí esto hay una frase que atribuyen a Gandhi, en los momentos en los cuales veo cierta incoherencia, intento volver a mí y ver también esto, qué resuena de esto conmigo, ¿no? O de lo que yo estoy viviendo, demás. Y esta frase dice algo así como, conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Al final es muy difícil abarcar de golpe algunos cambios sistémicos o de sociedad, pero bien es cierto que con esto que acabas de comentar, autenticidad, has hablado antes de pasión, ¿no? Has hablado también de ese alto rendimiento que ahora hablaremos, que lleva posiblemente a otras áreas de tu vida actualmente, ¿no? Y fíjate qué interesante porque aquí te enlazo con otra pregunta que traía, ¿no? Que cuáles han sido tus hitos claves en tu carrera profesional y personal, ¿no? Si tuvieras que resumir algunos de estos momentos importantes, tal vez tienen que ver con pasión, con esta parte de crecimiento y desarrollo personal que hablas, con esa parte de autenticidad, ¿no? De asumir tu parte, ¿no? De responsabilidad, o igual con otros temas, ¿no? Pero ya que nos has hecho tantos regalos, pues te lanzo esta pregunta, ¿no? Sí, o sea, bueno, me voy a ir un poco a la parte de no logros, quizás, y luego si quieres te pongo algunos así que para mí son menos importantes, pero bueno, al final sí que te ubican un poco en el mapa, ¿no? Al final, cuando has sido deportista es una realidad y los resultados pues están ahí, ¿no? Y te ponen un nombre entre comillas. Yo creo que para mí ha sido como, pues, las decisiones que he ido tomando, ¿no? A lo largo de mi vida, que muchas veces me he equivocado y me han servido de aprendizaje y me han llevado a lo que soy ahora, pero también para mí ha sido clave como salir siempre de la zona de confort y saber ver como las oportunidades, ¿no? Yo creo que esas 3 palabras, o sea, esas 3 como palabras, etapas, ¿no? Para mí son lo más importante. Decisiones internas que tú tomas, el salir de la zona de confort y el saber ver como oportunidades, porque yo siempre, cuando han venido dificultades en mi vida, he analizado el por qué ha venido y qué significa eso, ¿sabes? Entonces, siempre han sido como, vale, esto requiere una decisión, a dónde me lleva, qué es lo que quiero y qué responsabilidades debo asumir, ¿no? Y yo creo que, pues, que al final te lleva al verdadero éxito de tus etapas en la vida, que según en qué etapa estés, pues puede ser éxito muchas cosas, ¿no? No el éxito es lo que muchos te venden por ahí de tener dinero, ser el empresario o la empresaria top o ganar muchas medallas. Yo creo que es muy relativo y puede ser exitoso en muchas etapas de tu vida y en muchas cosas. O sea, ponerte pequeños objetivos en el día a día y cumplirlos pueden ser ese éxito, ¿sabes? Que te vaya llenando poco a poco. Un poco ahí lo enlazo con el proceso, ¿no?
¿Cuántas veces hemos escuchado a los deportistas de quiero una medalla de oro, quiero llegar a las Olimpiadas, pero realmente eso de qué sirve si el proceso no lo disfrutas, ¿no? Entonces es una frase muy típica que últimamente te dicen, disfruta del proceso y demás, pero ¿cómo se hace eso, no? Porque eso lleva mucho. ¿Cómo se disfruta del proceso cuando hay momentos tan complicados, momentos tan bonitos, pero donde también te puedes perder, cuando la gente te apoya cuando está en lo bueno, pero muchas veces se aleja cuando está en lo malo, ¿no? ¿Cómo se hace eso Guau, realmente? Entonces, yo creo que ahí es un trabajo también muy personal y muy interno que a muchos deportistas les falta esas herramientas, ¿no? Que es lo que hace que se pierdan por el camino. Entonces, para mí, bueno, yo sí que he hecho ahí una toma de conciencia, uniendo a la pregunta anterior, pues de saber ver esas decisiones y saber aprovechar como esas oportunidades. Siempre he intentado sacar de lo malo lo bueno, qué bueno, básicamente. Me haya costado más o menos. qué bueno, Ana. Fíjate que esto creo que todavía no lo he contado, gente que está cerca lo sabe, pero he comentado dos cosas que me llaman mucho la atención por vivencias personales, ¿no? A los 17 estaba todavía en la cantera de Racing, yo jugaba de portero, y ese año fue muy bien. Los porteros teníamos la suerte, de que aparte tuve la suerte de ir subiendo año a año esos añitos con dos compañeros, dos jugadores más, al final no para agradecer, pero cuando había una pequeña lesión de algún compañero de arriba, subías mucho más rápido, ¿no? Había un hueco al menos para entrenar a veces algún fin de con primer equipo, o viajar con segunda B, o cuando estabas en Nacional ir con División de Honor. Y ese año de División de Honor, fíjate, eh, me rompí, ¿no? Iba algún fin de a entrenar con no convocados de primer equipo, viajaba con segunda B, jugaba con mi equipo cuando tocaba, y un momento que el cuerpo, y tiene también sus límites, en este caso muscular, rompía a principio de año, no de temporada, ¿no? De año. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque esos 2 años de cosecha o tres, que tampoco lo buscaba, yo era a veces lo pienso, yo no era consciente, mi familia no era consciente, mi familia viene de un pueblecito de Palencia, yo me crié en Torrelavega y el fútbol era, pues yo no sabía ni que uno podía vivir del fútbol, fíjate lo que te digo por entonces, ¿no? Me lo tomaba como un juego, bien disciplinado, pero como un juego, ¿no? Pero bien es cierto que ahí sentí algo que no me he olvidado al día de hoy, de cómo ese trabajo de 2, 3 años, sin dar cuenta, me convocaron con la selección cántabra, que el portero casi nunca le llevaban porque si había un portero, solo podían entrar dos jugadores de campo del equipo y en el Racing tenía compañeros muy buenos de campo, pero nos habían llamado ese año y se rumoreaba que íbamos a ir a un entreno con la española, los dos compañeros que subían conmigo o yo con ellos cada año y así, y de repente, fíjate que esto creo que todavía no lo he hablado en estos episodios, pero a raíz de lo que comentas vi de que todo el mundo estuviera conmigo y todo en halagos, y algún representante y alguna historia, a verme solo después bueno, o en el vestuario o en la sala de fisio, recuperándome solo, ¿no? Esa soledad la recuerdo ahora con mucho dolor. Pero fíjate que es un regalo también de la vida, porque si vives lo suficiente, ¿cuántas veces nos va a tocar caernos y levantarnos? No, pero me voy dando cuenta que el deporte de alta competición te hace vivir eso antes de forma más intensa, ¿no? Y aquí, claro, yo me estaba preguntando cuando te escuchaba, digo, ¿cómo lo ha conseguido Ana? ¿No? ¿Cómo ha conseguido ella saber cuándo apretar y cuándo soltar, cuándo recuperarse y cuándo salir? Porque igual tiene que ver con esto también el alto rendimiento, ¿no? No te vas a escapar de la pregunta de qué es para ti alto rendimiento, ¿eh? Ahora venía, ¿eh? Pero ya que nos has lanzado eso de momentos duros, ¿no? En momentos más complejos, te quería compartir eso, porque fíjate que es algo que yo creo que nos ha marcado a las personas que hemos pasado por ahí. ¿Cómo te juegas todo de 4 años en una Olimpiada, en una carrera, o en una carrera de triatlón? Ya ni te cuento, pero gente que hace, ¿no? 400 metros, 100 metros, son 4 años para unos segundos, ¿no? A mí esto es algo que siempre me voló la cabeza. Y en tu caso, ¿cómo has vivido esto, estas transiciones? ¿Cómo has sido capaz de recuperarte en momentos complejos? Pues, o sea, pues una difícil pregunta, ¿eh? Ahí, porque no te sabría dar una tecla secreta, pero sí que es verdad, y esto te lo uno con otra pregunta que venía más adelante, con la capacidad un poco de resiliencia, ¿no? Y para mí, me he dado cuenta, quizá ahora no he sido consciente hasta ahora de la capacidad tremenda que tengo de resiliencia. Es algo que yo creo que llevo nato, ¿eh? Pero sí que es verdad que el triatlón me ha ayudado muchísimo a esa capacidad de resiliencia. Por ejemplo, a nivel de el triatlón es un deporte tan interactivo y tan de viajar a muchos sitios, muchos lugares diferentes, zonas diferentes, diferente a la natación, porque la natación viajas, pero viajas bastante menos y luego además una piscina varía bastante menos. Tiene sus cosas, pero más técnicas que no me voy a meter, pero varía poco, ¿sabes? Pero en el triatlón, pues tener un sitio hiperfrío, un lago, un mar, un terreno súper duro, cuesta arriba, cuesta abajo, llano, hay muchas cosas, ¿no?
Entonces, esa capacidad que he tenido de adaptación de un sitio a otro, de ciudades, de sitios, de entornos, de gente, al final me ha hecho adaptarme de manera súper rápida, que he sido capaz de gestionarlo a mis decisiones y a las situaciones que me he ido viendo. Entonces, para mí, yo creo como ha sido analizar, el ver por qué, analizar bien y entender el porqué de una situación, el porqué de una derrota, el porqué de una situación y cuando he entendido y he comprendido el porqué, pues trazar una estrategia. Y es verdad que ahora mismo soy capaz, tengo una capacidad bastante potente de la resiliencia y de la estrategia, ¿eh? Soy bastante buena de trazar estrategias y lo llevo a todos los entornos, ¿eh? A lo laboral, me es muy útil estas 2 capacidades, por así decirlo. Fíjate que gracias por sacar esto, porque antes me hablabas de emprendimiento entre líneas, ¿no? La parte de emprendimiento y demás. Y fíjate que pasa algo en lo que llaman emprendimiento de alto impacto, ¿no? Puedes pasar de cero en cuenta a levantar una ronda de inversión muy gorda y ahora está saliendo estos años, ¿no? El problema de la salud mental, ¿no? Que es un factor también multivariable, ¿no? Se habla de salud mental, pero habría que hablar de salud emocional, intestinal, física, porque yo creo que al final es una forma de colapso, pero depende de múltiples factores, ¿no? Y fíjate que fue una hipótesis que yo traigo a estos episodios, lo hablábamos antes, con lo de la Academia de Alto Rendimiento, mi intención era eso, ¿no? Que todo el mundo fuera capaz de entender que eso lo puede llevar a diferentes partes de su vida. Y fíjate lo que comentas también, ¿no? Porque creo que esto va, pongo un símil, ¿no? Un poco friki de ingeniería de un profesor que tenía. Él decía que los puentes postcesados les cargábamos con tanta carga, ¿no? Para que después cualquier también pasa por encima no se enteraran. Creo que muchas veces nos han entrenado sin ser conscientes en esta habilidad, ¿no? Si no hemos roto, si seguimos respirando, hemos pasado algunos momentos bastante complejos. Y fíjate que yo te decía que he hecho de larga o media, corta distancia muy poquitas cosas, pero la última vez que me sentí vivo fue con la parte del soplo hace unos años, ¿no? Subiendo una cuesta con un amigo muy grande, llevamos 30 y pico kilómetros, y volví a sentirme como ese niño que entrenaba de manera muy fuerte, ¿no? Hay algo ahí que creo que va más allá del ser humano, ¿no? Esa parte de esfuerzo físico, desde un motivo para moverte, ¿no? Esa parte resiliente que ahora en la empresa, en la parte más profesional, se puso de moda estos años, ¿no? Gestión de estrés, resiliencia, fatiga mental, pero yo tengo la hipótesis de que la gente que pasa por el alto rendimiento, esto lo llevan entrenando desde edades súper tempranas, ¿no? Lo hablaba con un amigo, estuvo aquí por el podcast, Adrián, 7, 8, 9 años, cantera de Real Madrid. Claro, al final yo le decía, pero una persona normal, ¿no? De promedio de curva gaussiana empieza con 22, 23 en consultora, ¿no? Claro, como le pongas al lado a alguien que ha recorrido ese camino más después la formación, su capacidad de sufrir, porque fíjate que esta palabra no la quería sacar, pero acaba de salir, ¿no? De sufrimiento es mucho mayor. Y no sé por qué me da, eso correlaciona con la felicidad y con la resistencia y resiliencia, la capacidad de sufrimiento o la cantidad de sufrimiento que puedes sostener. No sé cómo te llega esto. Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo y que todos los deportistas de alto rendimiento tienen ese punto extra que a nivel, si lo llevamos a la parte laboral, tienes otra perspectiva totalmente diferente comparado con mucha gente que no la ha vivido, ¿no? Pero también conozco a muchos deportistas que han estado en alto rendimiento y que no han sido capaces de tener esa superación, ¿eh? Y que les ha consumido esos retos, esas dificultades por no tener precisamente un apoyo o unas herramientas. Es que es muy complicado. O sea, tú puedes tener un grado de sufrimiento, pero conozco mucha gente que en cuanto tiene que sufrir más de la cuenta o no consigue los resultados esperados, pues también tiene una capacidad menor y al final eso les lleva a frustrarse mucho como personas. Y luego también eso lo pueden llevar, esa frustración a nivel laboral, ¿no? Entonces, creo que hay muchos deportistas que sí, que son como superheroínas y superhéroes, pero creo que hay muchos que caen por el camino que luego no se levantan, ¿eh? Y les cuesta levantarse. Y te diría que incluso se valoran menos que alguien que no ha vivido el alto rendimiento. Muchas gracias por traer esto. Porque es una Sí, cara B sobre de la que todo porque no se creo que habla mucho de hablamos. esto. No, no, creo que hablamos siempre del deportista y lo ponemos en un pedestal, pero oye, es que hay muchos deportistas que no llegan a esto e incluso se hunden más, que una persona que no ha vivido el alto rendimiento. ¿Qué pasa con esa gente? Total. Fíjate, una cosa que no te he contado, pero te la cuento ahora.
recuerdo un entrenador con 16 años, dobles sesiones en verano, que un par de compañeros habían pasado ya canutas ese verano, ¿no? Golpes de calor, alguna cosita. Y yo, como siempre, he tenido un rol, o me he atribuido un rol de mediador o conciliador, ahí fue error de tocar las narices sin dar cuenta. Y le pregunté a este entrenador, oye, si seguimos así no llegamos a viejos. ¿Sabes lo que me contestó? Rodri, no me pagan para que lleguéis a viejos, me pagan para sacar lo mejor de vosotros este año. Te quiero contar esto porque esto conecta con algo que me regalabas al principio, es la importancia de sostener la salud en el tiempo, ¿no? Y de aquí va esta pregunta de alto rendimiento. ¿Qué entiendes a día de hoy por alto rendimiento? Que es unas preguntas típicas también de este podcast. Y ya hemos dado algunos ingredientes, pero no sé si es un momento para lanzártela, ¿no? Te acabo de contar esto que me pasó a mí y Sí, yo sí, creo claro. que tiene mucho que ver con algo que has dicho tú. Miedo a dar a la gente ahora que coacheo, mentorizo o acompaño cosas que a mí no me dieron, ¿no? Te escuchaba algo así antes, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo te diría, yo lo definiría en que para mí el alto rendimiento, y lo hemos hablado antes, de que no se trata en ganar o perder, ¿no? Por ejemplo, o rendir más o rendir menos. O sea, yo no lo definiría, creo que son cosas que van acompañadas a esas palabras, ¿no? De alto rendimiento. Pero yo creo que va un poco de ese nivel de sostener esa conciencia que hemos hablado antes y de cómo lo haces y cuándo lo haces, ¿no? Un poco, pues, vivir desde el propósito, que eso lo enlazamos luego más adelante, pero también cuidando, pues, tu cuerpo, tu mente y un poco lo que viene siendo la esencia de cada uno, ¿no? Es que enlaza un poco todo lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar. O sea, para mí eso es alto rendimiento, el alto rendimiento 2.0 que yo concibo, ¿sabes? No el alto rendimiento que la gente, pues, tiene como de conciencia, que es rendir a coste de todo y ganar por encima y como número uno, ¿no? Y al final, pues, tenemos muchas cosas y muchas carencias que vemos día a día y que a lo mejor salen bien a un corto plazo, pero que en el largo plazo siempre faltan muchas cosas por trabajar, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer bastante hincapié y fuerza. Muchas gracias. Porque fíjate, ¿no? Claro, a veces ponemos también un peso demasiado fuerte en los deportistas porque son personas muy admiradas, ¿no? Por muchas personas en todo el mundo. Fíjate cuando Zverev, creo en el último Wimbledon, decía que se sentía solo, ¿no? Pero no en la cancha, sino fuera, ¿no? Vemos también en Biles, si no me equivoco, esta estadounidense que levantó la mano y dijo, estoy reventada a nivel psicológico, toca parar, ¿no? Hemos visto el debate hace muy poquito con nuestro Alcaraz y Nadal, ¿no? Y Tony Nadal y Moya, que cuando salió en Amazon Prime, ¿no? Diciendo a Alcaraz que él quería seguir compitiendo, pero sin dejar de vivir su vida, ¿no? Hubo varios puntos de vista sobre esto, ¿no? Y me acuerdo Correia y Federer en un directo, Correia dijo a Federer, oye, ya está bien, que nos acordáis de las fiestas que nos tirábamos después de, ¿no? De Godó o de la que fuera, o de la Davis, ¿no? Claro, creo que a veces el deportista también tiene este peso adicional, ¿no? De como ser un ejemplo a seguir, ¿no? De como ser ese superhéroe, superheroína, ¿no? Y has dicho algo muy interesante. Yo creo que hasta que no lo transitas no sabes si es para ti o no, como otras cosas en la vida. Pero también fíjate que en este podcast, algunas personas me decían, un futbolista, de hecho me decía, Rodri, no es de alto rendimiento una familia que tiene 1.000 euros de ingresos mensuales y son capaces de optimizar esos 1.000 euros para salir adelante, ¿no? Entonces, fíjate que parte de este altavoz va ahí, ¿no? Es decir, para mí, te voy a contar otra cosa que creo que no he contado aquí. Una de mis tías es monja, ¿no? Una hermana mayor de mi madre, 80 y pico años, Marca, una crack, ¿no? Y me ha ayudado mucho y tenemos conversaciones súper profundas, ¿no? Desde era yo muy chiquitito. Y a veces me ha metido mucha caña, ¿no? Para bien. Ahora he entendido que para bien. Pero la parte de la parábola, ¿no? De los talentos, habla un poco de esto, de devolver un poco más de lo que te ha sido dado. Y yo estoy convencido de que ya simplemente nacer en un país, en una familia condiciona tu vida. Faltaría más. Creo que hay una parte de suerte y de buena suerte, pero la parte de suerte está a nivel genético, a nivel ambiental, pero luego piensa capacidad de desarrollar unas dotes. Pero mucho me da, Ana, que nos estamos un poco equivocando en compararnos con otras personas. No, hay una figura que sale en las redes sociales que siempre la pongo, siempre que pongo las formaciones, siempre que tiene sentido, ¿no? Que sale como un profesor en un pupitre y dice, el examen será el mismo para todos, por favor, suban al árbol y ves a un pececito en una pecera, a un mono, a un elefante, ¿no? Y muchas veces me sentí así, ¿no? Parece que todos tenemos que encajar en todo, cuando realmente cuando me has hablado de pasión, de propósito, ¿no? De ser coherente contigo, este alto rendimiento 2.0 o 5.0, ya no sé cuál es, pero creo que tiene sentido y es sostenible cuando tiene más ingredientes. Y en mi experiencia,
el esfuerzo, sudor y lágrimas, que es muy castellano, soy pariente de nacimiento, y esos valores están metidos a fuego, llega un momento que dejan de funcionar, te agotas. Si no hay un sentido, mi experiencia es, Y que luego también cada persona es un mundo. Entonces, a lo mejor a una persona le viene mejor que le metan más presión en determinado momento, otra necesita una estrategia muy concreta. O sea, yo creo que también ahí tenemos que tener una capacidad de adaptación para cada deportista, ¿no? Pero claro, eso también es trabajar. Entonces, ya se juntan muchos temas, ¿no? Que queremos hacerlo fácil, queremos tener al mejor deportista y queremos tener las mayores medallas del mundo mundial. Pero eso conlleva un gran trabajo. Esto es como, me lo voy a llevar a la empresa nuevamente, ¿sabes? Ahora está muy de moda el emprender. ¿Cuánta gente conoces que quiere emprender y que está ahí y tal? ¿Y cuánta gente lo hace con propósito de verdad? Y luego tiene un- cada escalón medido y tiene una estrategia trazada súper bien cubriendo todo. Pues hay muchas carencias y muchas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que eso también se traslada un poco a los deportistas. Y que, bueno, el equilibrio, ¿no? Que hablamos de que hay que tener un equilibrio. Estoy muy de acuerdo en que en alto rendimiento se tiene mucho que tienes que entrenar, solo entrenar, entrenar y competir. Eso está bien, o sea, es que al final tienes que tener tu foco en ello y tiene que ser un gran porcentaje de tu tiempo, pero también tienes que ser persona. No puedes dejar de lado a la familia, no puedes dejar de lado el quedar con los amigos de vez en cuando. No, es verdad que es complicado, ¿eh? Porque, pero ahí viene otra cosa que también, que muy poca gente entiende a los deportistas de alto rendimiento. Porque igual que también a los empresarios, empresarias, ¿sabes? Que esto también viene un poco de que al final requiere tanto tiempo que es muy difícil encajar con gente que te entienda de verdad, ¿no? Entonces, claro, encontrar ese equilibrio y ese apoyo externo, o una pareja, mismamente también, no es tan fácil y nadie nos enseña. Entonces, esa soledad que viven muchos deportistas, que lo has sacado antes, es que es el pan del día. Y al final también es una parte que en mi caso, por ejemplo, también me ha pesado mucho y que también, además de muchos otros factores, pues me llevó a la decisión de esto ya no me hace feliz, porque necesitas otras cosas y necesitas avanzar. El ser humano creo que no está hecho para estar solo. No te digo en pareja, ¿eh? Me hablo en general de total, que lo que te nutre la gente, lo que te nutre un podcast como este, ¿no? El escuchar a otra gente, pues yo creo que es algo que necesitamos todos y todas. total. Y fíjate que, joder, está sacando temas Muy cojonudos. profundos, ¿eh? No, no, y cojonudos, porque fíjate, porque estás haciendo un 360. Mira, el emprendimiento. Yo eso digo a la gente, por favor, si no tiene sentido para ti, de nuevo, no emprendas. Porque la gente emprende, mire, más dinero, más tiempo, menos jefes. Mira, te vas a encontrar con menos dinero, con menos tiempo y más jefes. Te vas a encontrar, Complicado, ¿eh? no, total, Yo que me estoy rodeando así de gente y también que yo estoy intentando así como ver vías, es que se te caen enseguida las ideas, las cosas que tienes tal, porque de pronto tiene sentido y de pronto pierde el sentido y de pronto dices, pero realmente ¿cuál es mi propósito? Y no termina de llegar. Entonces, es un camino que ahora entiendo cuando dicen, es muy duro emprender. Sí, claro, el que emprende de verdad es muy duro de verdad. quiero que sepas que si quieres, para devolverte la generosidad de este tiempo, yo me pongo a tu disposición y te cuento todo lo que he ido aprendiendo, pues algo te aporta. Porque fíjate que hay una matriz de Kiyosaki, el de padre rico, padre pobre, que también es un tío peculiar, pero que creo que ahí lo clavó en esa matriz, ¿no? Le puede gustar más o menos a la gente, pero a mí recuerdo mucho esa matriz. Cuenta ajena, cuenta propia o autoempleado, empresario e inversor. Cada cuadrante necesita una mentalidad diferente. Él dice que el 90 y pico estamos en la izquierda, cuenta ajena, y empleado o freelance o autónomo. Llevo 6 años ahora autónomo. He hecho en agosto. Y en otro lado está empresario e inversor, porque la mentalidad es totalmente diferente. Y fíjate que esto es muy interesante, porque antes has hablado de resiliencia, de gestión de estrés, de fatiga, de haber comprendido cómo funcionas, porque al final vas a ser tú, da igual, y no da igual, entiéndeme, con las diferencias, pero Sí, en una carrera, con un tipo de humedad, por lo tanto has hablado muy bien, una temperatura diferente a la de tu entorno y tal, pero es que pues de emprendimiento es un poco esto. Es decir, es ir día a día. Las rondas, hay mucha gente que revienta y tampoco se habla. Y me ha encantado que hayas honrado a las personas de alto rendimiento que en algún momento han roto parcialmente, totalmente, porque todos hemos estado sujetos a esto. Pero es que en el emprendimiento hay gente que también ha roto. Entonces, fíjate que este alto rendimiento para mí tiene que ser sostenible en el tiempo. Si no, no puede haber rendimiento. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si no aguantas el tiempo suficiente,
no vas a acabar lo suficiente. Ahí, y seguro que lo has visto, ¿no? Imagínate, ahora como tenemos las imágenes, estuviéramos los dos cavando una cueva a la vez. Pero hay uno que se cansa antes, coge y se pira, y luego está el oro, el diamante justo a una parada. Este también es la paradoja, ¿no? Del emprendimiento. Es cuántas paradas más me queda para ver la luz, ¿no? Y luego está Eh, como tú y como yo, que estaríamos cavando los dos y el que se cansa le animaría al otro y diría: "Venga, va, que tú puedes", ¿sabes? Y entonces ahí ya haces la simbiosis. Es ese punto. Fíjate que antes te decía un poquito fuera, ¿no? Lo del vestuario. Yo he hecho en falta esto, ¿vale? He hecho en falta, pues sí, igual no recuerdo todo, han pasado muchos años, pero la sensación no es lo que pasó, sino cómo te hizo sentir. Yo he visto compañeros cuando yo era todavía juvenil, los de segunda B, y ya veía unos niños enormes, ¿no? Tenía unos defensas y unos delanteros enormes. Claro, esos eran los que me defendió, los que me daban pal pelo a mí. Pero alguna vez, algunos de ellos tuvieron lío en el entrenamiento. Pero el mío, de que a lloro limpio, patadas gordísimas y sin balón, ¿no? Recuerdo un par de ocasiones que sin balón, bueno, yo a cuadros, ¿no? Un chavalín que acaba de aterrizar por ahí, viendo un poco cómo era la vida y todavía no era consciente un poco de cómo funcionaba. Pero fíjate qué paradoja. Luego, el fin de semana eran como hermanos. Yo puedo tener diferencias contigo, del tipo que sea, no culturales, ideológicas, lo que fuera, porque un vestuario al final es multicultural. Yo lo que viví era todo esto. Había asturianos, había vascos, había compañeros que venían de fuera. Era precioso, ahora lo entiendo con el tiempo, ¿no? Pero yo eso, de que hay un fin más grande que cualquiera del vestuario y el partido no se negocia, cada uno se da. Y cuando no das más, levantas la mano y pides el cambio, yo eso en emprendimiento y en empresa no lo he visto. Por lo- Ya. y no, igual no se puede pedir, ¿eh? Pero es que esto aquí se abre un melón potente, ¿eh? Y aquí te lo lazo con otro. ¿Tú no crees que también va un poco porque faltan buenos líderes en este aspecto? O sea, para mí el mayor problema que yo vivo es que hay mucho talento y hay mucha gente que a lo mejor sí que es capaz de trabajar en equipo o les falta como ese canalizarlo hacia poder trabajar en equipo, pero claro, si tienes a una persona que manda o a un líder que em, se mueve desde el ego, se mueve desde el dinero, se mueve desde las medallas, se mueve desde el aprovecharse de el deportista, los trabajadores, etcétera, pues es muy complicado que de ahí salga nada bueno. Entonces, para mí lo principal es que tengas a alguien que realmente se mueva desde el propósito real, ¿sabes? Y desde la coherencia que hemos hablado. Si tú no tienes esa guía principal, es imposible que tengas un trabajo en equipo coherente y de éxito, porque es lo que yo veo mucho de que la gente habla en vacío y existe mucho humo en todos los... Ya me voy en el deporte, por supuesto, pero es que fuera del deporte lo veo a día a día, ¿no? Pero claro, lo raro es encontrar esa autenticidad de verdad, ¿sabes? Que hables desde esto, ¿no? Y el que tú guíes, yo para mí el trabajo en equipo, fíjate que yo vengo de un deporte individual, ¿no? Y sí que veo mucho, pues eso, el tirar cada uno por su lado, ¿sabes? Y si te tengo que, pues, pisotear o hacer así como un poquito un amaño y estoy yo delante, pues mejor que mejor, ¿sabes? Es verdad que los deportes individuales, no en todos y depende de las personas, pero sí que se tiende más a ser egoísta, egocéntrico, de yo, ¿sabes? No tienes esa conciencia tanto de un deporte en equipo, ¿no? Y eso que en los equipos sí que hay de todo y gente, pues, que bueno. Pero al final cuando el equipo funciona, como tú has vivido en tu carrera deportiva, que habrá funcionado en muchas ocasiones, para que el equipo funcione tiene que ir a una. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, para mí lo más importante que funcionen los equipos a todos los niveles, deportivo y empresarial, tienes que tener a alguien que te conduzca desde la verdad. Y eso es muy complicado, ¿eh? Encontrarlo. Fíjate esto que acabas de sacar, todavía no ha salido así, ahora te cuento dos cosas. Una, en 2014 esta tarita ya estaba, de hecho empecé con entrevistas en el instituto, a uno de los porteros de Racing, cogí bachiller tecnológico, pero cogí psicología adaptativa, hicimos un trabajo muy bonito. Y aparte de psicóloga, tuve la suerte de entrevistarla en 2014. Fui a Zaragoza con el coche, yo por entonces trabajaba en Pamplona, estuve 3 meses allí y un día paré y nos tomamos un café. Y le hice esta pregunta, esto que te acabo de contar, ¿no? Del vestuario, de la empresa, y me dijo, Rodri, es que son contextos diferentes. En el vestuario, más o menos, si subimos, subimos casi todos. Habrá renovaciones bajas, pero más o menos el premio es así. En la empresa trabajamos todos y sube uno.
Y ahí estamos alimentando, yo recuerdo igual no son sus palabras y asumo mi culpa, mi responsabilidad de esto, pero fue algo así la conversación con lo que yo me quedé. Y fíjate esto que acabas de decir, Nacho Gabaldón, que está también en el podcast, nos conocimos en una formación de liderazgo sistémico que nos regaló en la Fundación Rafael del Pino, que es una de Ferrovial. Y él era el más grande y yo el más chiquitín. Y nos hicimos muy buenos amigos, ¿no? Y él estuvo mandando, los últimos 5 años, la Escuela de Liderazgo y Guerra de Clase de Tierra y dan formación de liderazgo. ¿No? Y tiene un programa que se llama ICNA2. Ya te pasaré porque te va a molar. Está muy centrado en valores, en motivación trascendente, en legado. Y de hecho, publicó un clip hace poquito en LinkedIn y otra persona del ejército dijo, no es lo mismo propósito y meta, ¿no? Y ahí nos hemos enganchado un poco para bien, ¿no? Y después necesito un privado en mi terror de qué manera tan diferente de conocerlo. Digo, a mí me encantó tu comentario, ¿no? Porque todo lo que sea, ¿no? Aportar. Y él daba con una gran clave, ¿no? Propósito o meta. Pero fíjate que el propósito también le hemos dado tanto bombo, bajo mi punto de vista, a veces hemos perdido el sentido. En el emprendimiento, si no tienes un propósito, no tienes derecho ni merecimiento a emprender. ¿Y qué es el propósito? A mí el modelo Ikigai me gusta mucho como aproximación, ¿no? Lo que te gusta, lo que es bueno, lo que el mundo necesite, por lo que están dispuestos a pagarte. Más o menos ahí vas a encontrar un cierto equilibrio. Pero lo resumiría más. Para mí, propósito es misión de vida. Y tiene que ver casi siempre con vocación de servicio. No, no va de ti. Y lo hilo con lo que tú comentas de líderes. Es que lo que no das te lo estás robando a ti. Y un buen líder, bajo mi punto de vista, tiene que ver con no el potestas, el autoritas. No ese rol que te dan. Al final, quien te está dando realmente tu capacidad es tu equipo. Lo tienes que ganar. Y normalmente tienes que estar dispuesto a que sean mejores que tú, a que te corrijan, a que crezcan, ¿no? Y aquí, claro, estamos en un mundo del para allá, de que si pillo más ahora mejor. Y claro, y te diré otra cosa, una peli de Gladiator, ¿la has visto? La de Russell Crowe, la Sí, sí, primera, sí, sí. hay una escena que a mí se me parte el corazón, ¿no? Cuando van a por su hijo y su mujer. Es el día de, ahí es una mezcla entre tristeza profunda y me dan ganas de reventar a alguien, porque digo, ¿cómo puede ser que a esa persona que estaba contigo en el barro, ¿no? Luchando, que la admirabas, ahora por un tema de protestas, ¿no? De política, eres capaz de matar a su familia? Es que creo que el precio de ser un buen líder es que antes o después te corten la cabeza. Fíjate qué interesante, y esto me estoy mojando bastante en el sentido de que lo que estoy viendo en muchas empresas es que vienen de un mecanismo industrial en el cual cada uno tenía que cumplir una función y es, cállate, ¿no? No te he pagado para pensar. Hay reminiscencia todavía de estos temas y la otra es el miedo a destacar, porque normalmente, no sé por qué, en algunos contextos, no en todos, si levanta la cabeza, le cortan la cabeza. Es decir, dan ejemplo intentando parar. Entonces, vuelvo a tu tema de coherencia y autenticidad del principio que me encantó. Creo que tiene que ver con esto. Un líder es elegido, no es impuesto. Te reconoce tu gente. Uno. Y dos, tiene que haber muchísima generosidad. No va de ti. Y tienes que entregar todo lo que tienes, independientemente del resultado del proceso. Es decir, es una figura de tanta responsabilidad, bajo mi punto de vista, que habría que definir quiénes somos o quién es líder hoy en día, ¿eh? Porque si no tienes esas figuras que hoy muchas veces son, fíjate, Ana, mandos intermedios, que son la gente de sándwich, ¿no? Coge arriba y abajo. Eh, ¿Qué está pasando? No ¿Sabes quieren qué llevar pasa? personas. ¿Sabes qué pasa, Rodri? Que yo creo que va mucho con el trabajo personal de cada uno. O sea, yo creo que el que es un buen líder ha hecho un trabajo personal muy potente. O sea, porque al final se conoce mucho, ha vivido mucha historia, sabe lo que sí, sabe lo que no. Y al final, cuando tú te rodeas de gente que es mejor que tú, entiendes que eso te complementa y te hace crecer. Que el problema cuál es, que hay muchísimos líderes o jefes o jefas o lo que sea, y gente intermedia, como tú dices, que solamente está desde la envidia, desde los miedos, desde el proyectarse hacia lo que no tiene y desde toda esa parte que al final se resume en en un trabajo que no has hecho tú personalmente, porque piensas que la otra persona te puede pisotear, pues eso lo trasciendes en anular, ¿no? En bloquear, en infravalorar a las personas, en todo lo negativo que vemos en la sociedad, ¿sabes? Entonces yo creo que lo complicado es eso y claro, para eso hay que romperse y reconstruirse, ¿no? Y para mí, por ejemplo, o sea, para yo llegar a esta conclusión o este análisis que yo te cuento, ha sido un trabajo de introspección y de reconstrucción constante que lo sigo haciendo a día de hoy, pero muy potente. Entonces, claro, es muy incómodo, es un trabajo muy incómodo
que la gente no está dispuesta a hacer, ¿sabes? Y que es mucho más sencillo pisotear e infravalorar al que tengo al lado y cortar la cabeza al que me propone, que yo lo vivo día a día. O sea, yo vivo día a día que el talento esté mal visto y infravalorado. Entonces, claro, si tienes sitios así, ¿cómo vas a crecer? ¿Sabes? Y es muy fácil, si tú no tienes este gusanillo de rebeldía, de querer ser mejor, de haber trabajado y decir, oye, no, aquí el que no está funcionando es el que está dirigiendo, ¿sabes? No yo. Claro, para eso te tienes que revelar y creer en ti. Y eso es muy complicado. Y eso es lo que falta hoy en día. Pero también hace falta herramientas y gente como tú y como yo. Aquí me voy a poner, nos vamos a poner arriba, ¿sabes? Y alzar un poco la voz y ser un altavoz para todas las personas. Ya, total, mira, cuando no funciona el palo y la zanahoria, bien entendido, y yo, por eso navegantes, he visto buenos líderes en todas las generaciones, lideran de forma diferente normalmente, pero tienen factores en común. Pero cuando ya no puedes mover a la gente por el miedo o por el palo, ¿no? Miedo o la parte de zanahoria, el premio, solo te queda inspirar con el ejemplo. Tú no puedes pedir a tu equipo algo que tú no haces, ¿no? Y al final es que la gente aprende por repetición y por inspiración, ¿no? Hoy que nos está pasando en muchas empresas. No puedes despedir, no puedes contratar, no puedes incentivar extrínsecamente, ¿no? Con dinero, porque no hay más, ¿no? Entonces, claro, te arriesgas a una forma de liderazgo muy diferente de la que venimos. ¿Por qué? Porque aprietas y la gente se pone de baja, algunas personas, ¿no? Otras se van a otra empresa, porque ya no todo el mundo está dispuesto a sufrir por sufrir. Y si sufren, es paradójico esto. Me quedo por el equipo, por mi jefe, por mi jefa. Igualmente, o me voy por el equipo, por mi jefe y mi jefe. Entonces, fíjate que creo que estamos viendo una transición a muchos niveles muy gorda. Yo creo que vayamos donde vayamos, creo que todo se está revolviendo. Pero esto que compartes es súper interesante, ¿no? Porque creo que el liderazgo, entendido como esa parte de opresión o de miedo, tiene de a poco recorrido, porque hay alternativa. A no ser que cambie el mundo, ¿no? Que yo a veces pienso que estamos a un tris de que también nos meten en un lío más grande, ¿no? Pero si el mundo más o menos se estabiliza, ¿no? Y seguimos unos cánones, la gente ya no responde o no está respondiendo como antes a órdenes de alguien que no tiene sentido. Yo a veces lo hablo, ¿no? Digo, mira, los jóvenes, ¿no? Bien, para mal hay que entender toda la situación, ¿no? Yo hago 40 en enero y por mucho que me digan que ya estoy en mediana edad, yo me considero todavía bastante vital y joven, ¿no? No, todavía 32, te La flor de queda la vida. a feo de la vida, bueno, ya para abajo, ¿no? Dicen, ¿no? Ya la fuerza y otros temas para abajo, pero fíjate qué interesante, porque creo que nuestras generaciones tienen lo mejor de cada una, que la queremos aprovechar. Hemos vivido el teléfono de las moneditas, hemos vivido no teléfonos y todo lo demás. Y yo creo que ahora, cuando hablamos, hay que empatizar, pero entendiendo realmente la realidad de cada persona, ¿no? Porque, claro, cuando se habla de debilidad, de fragilidad, digo, ¿quién ha fomentado? Nosotros somos responsables de las generaciones de antes, ¿no? Al igual que a veces también las otras generaciones han sido responsables de nuestra educación. Y ahí yo creo que siempre queda el área de responsabilidad, es intentar dejar tu mundo un poquito mejor de lo que estaba. Entonces, Total. creo que ahí estamos. ¿Qué pasa? Que necesitamos que todo el mundo asuma su parte de responsabilidad. Y normalmente eso se da por dos motivos, o por placer o por dolor. Es decir, y vamos a algo mejor, esto nos cuesta más, pero lamentablemente creo, hasta que no sintamos dolor como especie, no nos vamos a acabar de mover. Y algo que empiezo a escuchar mucho, a ver si esto te llega, es muchas generaciones, y te hablo hasta los 40, 45, ¿no? De abajo hasta los 45, que cuando les pregunto, ¿tienes a un líder que te inspire, una persona? Y me hablan de Frankensteins, ¿no? Un poco de cada persona, pero me dicen algo muy interesante. Ya no es lo que creo que tengo que hacer, pero sí tengo claro lo que no tengo que hacer. Y creo que viene una generación que si aprovecha eso, nos equivocaremos en otras cosas si no hemos aprendido del pasado, pero creo que damos o estamos creando espacios de menos juicio, de más colaboración, pero también necesitas que el equipo se quiera comprometer. De aquí viene la parte del compromiso para el alto rendimiento, ¿no? Necesitamos la voluntad de la gente que se quiera mover, esa motivación intrínseca. Lamentablemente hoy en día yo veo mucha gente apagada. Te decía antes de entrar, una apatía, hemos tirado la toalla, todo vale, y ahí no es creo, buen terreno para que sea fértil, ¿no? Creo que estamos en un momento muy complejo por esto. ¿Y tú no crees, Rodri, que eso también, ya estoy haciendo un podcast mutuo, ¿eh? Sí, sí. ¿No crees que también viene porque no se dice mucho o no se enseña cómo a pensar en el porqué?
Por ejemplo, pues el porqué de por qué he fracasado, por qué he ganado, bueno, porque he tenido un grandísimo resultado, por qué quiero ir a unos Juegos Olímpicos, ¿sabes? Porque cuántos deportistas escuchas que quiero ir a las Olimpiadas, pero no se han planteado realmente si quieren ir a las Olimpiadas, simplemente porque nos han vendido el sueño de las Olimpiadas. Oye, es que a lo mejor conozco deportistas que lo han pasado muy mal para ir a las Olimpiadas y luego por hacer un 25, aunque es una posición que para ti, para mí, vamos, eres el 25 del mundo, la 25 del mundo y es la leche para las entidades, no vale absolutamente para nada, ¿no? Y cómo se te cae tu mundo, porque a lo mejor no has valorado realmente el porqué de una Olimpiada, ¿no? Y también te lo digo al mundo de la empresa. Cuando tus trabajadores se frustran y les exiges más a lo mejor y el trabajador lo que tiende es a rendirse, igual ahí tiene que intervenir la parte del buen líder, que es el por qué te exijo y el por qué quiero esto de ti, ¿no? Que es también ir a esa parte humana de las cosas. Yo creo que para mí una cosa que he vivido como deportista es muchas veces me han dicho y me han mandado órdenes eso, has entrenado como loca, como loco, y rindiendo a tope, pero llega un momento en el que dices, pero ¿y por qué estoy haciendo este entrenamiento? ¿O por qué me tengo que dejar así, no? Y ahí estaría muy guay que alguien te cogiera y te dijera, en vez de que te dijera, pues para que ganes la carrera, pues mira, esto lo tienes que hacer por esto y por esto, ¿no? Y al final parece una tontería, pero poco a poco, trabajando en el día a día, vas a trabajar muchos pilares, no solo a nivel físico, sino creo que a nivel de empatía, de conocimiento de uno mismo, en uno misma, autoanálisis, o sea, creo que es muchísimo más amplio y que luego eso lo puedes transportar a otros lados de tu vida. Fíjate, y yo te lanzo otra pregunta. Como es ping-pong, fíjate, ¿se puede ser un buen profesional o un buen líder sin amor a lo que haces o sin sentimiento del deber? Porque fíjate este punto, ¿no? ¿Puede alguien acompañar un camino que no ha transitado? Esa es otra cosa que me rompe la cabeza, ¿no? ¿Cómo alguien puede acompañar en algo que no conoce o que no ha transitado, ¿no? Yo creo, yo creo que puedes hacerlo, depende de tu grado de implicación para mí, ¿eh? O sea, a lo mejor no tienes por qué amar algo, porque puede ser en un momento de tu carrera que no te guste lo que estás haciendo, por lo que sea. A lo mejor en lo deportivo pasa menos porque es más de corta duración, ¿no? Puede pasar en chavales o chavalas que están haciendo un deporte porque se lo ha dicho su padre, su madre, o porque tiene amigos, pero realmente no duran el tiempo porque simplemente pues las circunstancias de la vida, o él mismo se cansa, o ella misma se cansa, o simplemente pues viene el colegio, viene la universidad, el trabajo, lo que sea. Pero a lo mejor en la parte laboral sí que creo que te puede tocar más, ¿no? Vivir esa parte de decir, jo, estoy haciendo esto, pero no es lo que realmente quiero, pero es un puente que me hace crecer para otra cosa, por ejemplo. Yo Vale. creo que sí, que te puedes implicar, depende de lo que tú te quieras implicar, puedes dominar eso que te toca vivir y desde tu esencia, que es dar lo mejor y aprender desde pues el mejor punto de vista, pues puedes ser un buen líder y un buen orientador en esa parte de tu de lo que te toque, ¿no? De tu trabajo, de tu deporte, de lo que sea. Pero sí que es verdad que creo, o yo concibo, que eso te tiene que hacer trabajar para llegar a lo que realmente a ti te gusta, no quedarte ahí, ¿no? Porque al final no vas a ser feliz. Eso es o vas a terminar cansándote y no siendo tú mismo o tú misma en lo que realmente vales. Me encanta, ¿no? Esta aproximación, porque fíjate que una amiga me decía, ¿no? O amas lo que haces o aprendes a amar lo que haces, ¿no? Porque fíjate que esto igual es tema de los 40, los 30 y muchos, ¿no? Te vas dando cuenta, aunque esto yo creo que lo aprendí, o recuerdo haberlo aprendido, lo he ido reaprendiendo estos últimos 20 años, por momentos un poco complejos de pérdidas, que te vas dando cuenta que el tiempo es limitado. Entonces ya no tiene sentido invertir tu tiempo en algo que no tenga sentido para ti. Y esta es una pregunta que te traía, ¿no? Después me meto en transiciones, pero voy con la de sentido y propósito, ¿no? Fíjate que metemos tanto tiempo, ¿no? En un deporte o metemos tanto tiempo en el trabajo que no tiene sentido para ti y tu tiempo de vida que vas a invertir no tiene sentido para ti, ya hemos empezado por mal camino. Porque, bueno, ¿qué te vas a llevar? Experiencias, aportes a los demás. Por eso iba un poco lo de amar lo que haces, ¿no? Y después la otra parte, ¿no? De haber caminado parte del camino. Yo, por ejemplo, puede ser una misión sesgada mía, pero intento acompañar procesos por los que yo he transitado.
Porque me es más sencillo identificar lugares por los que yo pasé, ¿no? Y poder darme cuenta de lo que está viviendo esa persona. ¿No? Entonces, claro, esa parte docente, y ahora yo sé que tú también estás con esa parte de acompañamiento y de docencia, cuando has transitado de forma consciente lo que estás comentando, puedes adelantarte, ¿no? Y puedes crear algo más sostenible, ¿no? Pero fíjate que esta parte de propósito y sentido, que creo que te va a gustar, em, ¿qué opinas sobre ello? ¿Crees que es necesario, al igual que nos has dado tu punto de vista sobre amar, ¿no? Aprender a amar o mutar o entender que esa, ¿no? Es un punto o una meta, un proceso que te va a ayudar al siguiente paso de tu vida. Pero en cuanto al sentido del propósito, ¿cómo te has identificado? ¿Cómo te identificas con esto? Uf, pues a ver, yo te diría que estaba en muchas ocasiones muy perdida, ¿eh? Dentro de que nunca me he perdido en el sentido literal, siempre he estado orientada en lo deportivo y en lo que yo hacía, pero ha habido muchas veces que he estado muy perdida y que a lo mejor el deporte era mi vía de escape, ¿no? En muchas formas de gestionar a lo mejor algo emocional o simplemente gestión de resultados o lo que fuera. Y para mí el propósito yo no me lo he llegado a plantear hasta ahora, que estoy más en la fase laboral profunda. O sea, quizá el propósito en lo deportivo ahora se empieza a escuchar más, pero no es una palabra que se escuche. Realmente esta palabra la he escuchado de los emprendedores. En el mundo emprendedor, empresa y tal, es donde suena con fuerza, ¿no? También creo que hay mucho ruido ahí, pero, pero sí que suena Muchísimo. con fuerza. Y Quizá. para mí, lo más importante es, pues, buscar algo que te lleve a estar alineada, a ese equilibrio que hemos hablado, ¿no? Y, y yo qué sé, por ejemplo, la empatía a mí con las personas, y aquí lo uno con lo que tú has dicho, me ayuda mucho a no descarrilarme, ¿sabes? De por dónde quiero ir. A mí sí que es verdad que yo soy muy sensible a veces, capto mucho como las emociones de la gente y he tardado bastante en construir una personalidad un poco fría en determinadas situaciones para que no me afecte, pero ese ha sido el equilibrio perfecto para realmente encontrar como el sentido a las cosas y el aprendizaje constante, ¿no? Que al final me lleva al propósito pues de impactar a los demás, ¿no? De cómo llevar todo lo que he aprendido yo y cómo orientar a la gente en todos los ámbitos, pues eso, mediante pues esa empatía y entender a las personas. Yo creo que al final, cuando entiendes a la gente, en lo bueno y en lo malo, también en la gente que es súper narcisista y que quiere hundir al otro. Y yo siempre tengo esa parte de decir, ¿pero por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se le pasa esto a la persona? ¿Por qué? Pues eso a mí me ayuda mucho a conocerme y también a conocer más a la otra persona. Y cuando entiendes a no juzgar y que las personas son como son, y unos lo gestionan más, y otros menos, pues al final tus preocupaciones se resumen en muy pocas, o por lo menos simplemente en tareas, básicamente. Entonces a mí eso me ayuda a llegar bien a mi propósito y a buscarle un sentido a las cosas. Entonces, bueno, no sé si ha servido mucho la contestación porque creo que me he ido como un ¿No? Pero pero tiene mucho sentido. Fíjate que yo creo mucho también en los propósitos no grandes, pequeños, ¿no? Puede ser cuidado a un familiar, puede ser proveer a tu familia, puede ser donar a una perrera municipal o ayudar a niños en cierta situación. Fíjate que se nos está yendo la pinza, yo creo, con el propósito mal entendido, ¿no? Porque el propósito tiene, bajo mi punto de vista, que estar siempre alineado con algo más grande que tú. No tiene que ver no contigo, sino con el impacto que generas. Y con impacto o huella, también con cariño, porque no, yo ahora estoy en un momento de mi vida, estoy poniendo todo patas arriba, es decir, también me estoy redefiniendo, ¿no? Y entendiendo a ver con qué me quiero quedar o qué es lo que toca, pero igual no va de impactar, igual no va de huella, sino simplemente ser tu mejor versión, pero enfocada en los demás, que nunca fue de ti, ¿no? Y para mí ese sentido viene de los estudios de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, ¿no? Él decía que, bueno, en los campos de concentración había gente que aguantaba porque había alguien fuera que tenían que cuidar, ¿no? Y nunca era algo ególatra o egocentrista de quiero unos pantalones nuevos, quiero un coche mejor, quiero. Normalmente era cuidar a otro ser querido. Y ahí Simon Sinek, que se ha hecho muy famoso en los últimos años, yo creo que tira el hilo y dice, oye, si tienes un para qué lo suficientemente fuerte, el cómo aparece. Porque el cómo es el vehículo.
el para qué realmente, por qué haces lo que toca. Entonces, yo cuando hablo de pasión o de amor, hablo también de herida o de trauma. Yo estoy convencido, y convencido puede ser mi sesgo de confirmación también, ¿eh? Que no es la verdad, pero cuando realmente hemos pasado algo, que nos ha dolido, nos ha gustado mucho, ¿no? Pero ha habido una huella profunda, hay una parte de ti que decide ponerlo eso en el conocimiento de otros o del mundo. Viene normalmente de un dolor profundo en ocasiones, ¿no? Entonces, a veces la pasión se ve como algo positivo, que tiene cariz positivo, pero normalmente viene de heridas, viene de dolor. Yo no quiero que alguien pase por aquí. Yo quiero aliviar el sufrimiento, quiero hacer este medicamento, quiero hacer estas incubadoras para niños, y abaratarlas muchísimos porque mi madre, mi mujer o mi niño pasó por aquí, ¿no? Yo creo que cuando realmente el ser humano elige, y ya no elige, no sé si elige o es elegido para ese dolor, y realmente a través de esa herida, eso decía Rumi, un poeta sufrido hace una pila de siglos, decía, mira la herida vendada, ¿no? O el vendaje, por ahí es por donde entra la luz. Yo cada vez me voy dando cuenta más que cuando el emprendimiento tiene propósito en este sentido, que no es propósito de millones ni de impacto, es propósito de aliviar un dolor del mundo, ¿vale? Hay algo que cambia, porque tiene sentido, siempre hay alguien a quien puede aportar. Cuando Sí, te levantas es más sencillo salir adelante. Entonces, fíjate, sí. claro, el Sí, por sentido, ejemplo, en mi caso, yo creo que cuando decidí a lo mejor retirarme de la vida deportiva también, o es que yo no me considero tampoco que la haya dejado de lado, porque sí que he hecho como un impasse, ¿sabes? Pero a lo mejor vuelvo en otro momento, no lo sé. Pero lo dudo, ¿eh? A nivel profesional. Em, Fue un poco porque también perdió el sentido, ¿sabes? En este caso. Entonces, cuando pierde el sentido a lo que tú dedicas tanto tiempo, em, te tienes que replantear las cosas. Y conozco a muchísimos deportistas que siguen, da igual, ¿eh? Pueden ser deportistas olímpicos y no tanto olímpicos y tal, pero que es que no se retiran ni para atrás. Y es como, vamos a ver, espera, ¿tú te has planteado el por qué sigues? ¿O no te has planteado? ¿O es que es lo cómodo? ¿Sabes? O sea, para mí fue como que yo no veía el sentido y eso que me quedaba muchas cosas y podría haber hecho muchas cosas, pero quizá no me llenaba tanto como esta parte que tuviese el propósito de decir, jo, es que creo que puedo ser mejor o puedo ayudar de otra forma a todas estas herramientas que yo no he vivido en mi carrera deportiva y que a día de hoy no me hace feliz. O sea, es que si yo sigo por este camino, aparte de que, claro, los deportes minoritarios es muy complicado por el tema económico, a no ser que seas campeona del mundo, eh, em, pues claro, llega un punto en el que tienes que poner muchas cosas sobre la balanza, ¿no? Pero lo más importante es eso, cuando pierde el sentido, tienes que ver cómo vuelves a ubicarte un poco todo, ¿no? Y para mí va un poco, pues eso, la capacidad de rehacerte, ¿no? que bueno, mira, fíjate, una conversación que tuvimos con Toña, que fue médico nutricionista del Fútbol Club Barcelona muchos años, que ahora también ha dado ese giro, ¿no? De neurociencia, ¿no? Está muy vinculada con la Fundación Princesa Girona, es una buena amiga. Y fíjate que hablaba en esta línea. Yo creo que hay etapas vitales. Yo también lo he vivido así. No sé si te gusta El Señor de los Anillos. Fíjate que vi la primera, pero no es mi peli preferida, ¿eh? Vale, perfecto. Pues hay una figura, después de la última peli, donde parte de la compañía, algunos vuelven a su casa, ¿no? De regreso al hogar, ¿no? De Joseph Campbell, ¿no? Con el elixir de aprendizaje, pero hay algunos que se suben en un barco y se van, ¿no? Por supuesto, Valhalla, ¿no? Creo que hay etapas de nuestra vida que son tan intensas, hay tanto amor, tanta alegría, tanto dolor sintetizado, que en un momento uno tiene que parar. El agotamiento es tal que tiene que parar para comprender cuál es el siguiente paso. Y esto lo veo mucho en deportistas de alto nivel, ¿eh? Que cuando dejan su carrera, voluntariamente o por una lesión o lo que toca, entran en un vacío existencial, un abismo muy complejo que es, vale, ¿y ahora para qué valgo? Y hay un reproche a veces que es, ¿tuvo sentido el sacrificio? El no haber visto a mi padre, el no haber visto a mis hijos por esto que he conseguido. Incluso esto se lo escucha a gente que tiene vida solucionada desde un punto de vista económico. Entonces, Sí, yo fíjate qué creo que interesante, ¿eh? es un poco también la soledad, ¿no? Que hablamos. O sea, es que la soledad que a veces sientes pues llega a un punto que es agotador. Entonces, en mi caso también me pasó, ¿no? Estaba un poco cansada ya de, aunque te rodee gente, que es un poco lo que hablabas antes de grandes figuras, Simon Biles y otras figuras que has dicho, pues sí, o sea, puedes tener todo el éxito del mundo mundial y todas las medallas y todo el dinero, y luego la otra parte de no tener ni medallas ni dinero y estás en el mismo punto y sentir la soledad, ¿sabes? O sea, es que eso
no te llena, ¿sabes? Al final, si no estás acompañado, y ahí también te lo uno con lo que tú has dicho, de que te pillan en un punto de tu vida que estás rehaciendo o rompiendo con vínculos, que a mí también me ha pasado, lo difícil que es el cortar con la gente que ya ha cumplido una misión en tu vida y decir, ya está hasta aquí, ¿no? El poner esos límites y saber rodearte de la gente. Es que para mí es súper importante. Yo no lo había visto, ¿eh? Yo he sido de las que está tan metida, porque el triatlón tiene una cosa muy buena, pero luego tiene una cosa muy mala, y es que dedicas tantas horas y te quema un poco menos que otros deportes, porque tienes 3 deportes, estás al aire libre muchas veces y demás, que vives en una burbuja, ¿sabes? Y cuando sales de esa burbuja, la leche también es brutal, ¿sabes? Entonces, me ha pasado de que yo tenía amigos y gente que tal, que cuando salí de ahí me he dado cuenta de que no era lo que quería para mí, ni eran las conexiones indicadas y que me llevaban a mi mejor versión. Y claro, cortar con todo eso es muy complicado y muy fascinante. Entonces, ya no solo le añades la soledad que tú vives como deportista, sino que le añades esa soledad que tienes que hacer para cortar con lo viejo y empezar con lo nuevo. Y eso hay que ser valiente. Y fíjate que esto da con las transiciones. Era la pregunta que nos queda por ahí un poco descolgada, ¿no? ¿Cómo de importante crees que son las transiciones profesionales o vitales? Nos has regalado ya muchas cosas, pero uniéndolo con esto último, ¿no? Y te doy una pista, ¿no? Que yo he vivido y sigo viviendo. Fíjate, yo jugué en fútbol sala de chiquitín y por asma acabé de portero. Pero digamos los 4 años más fuertes fueron los 14 18. Esa fue mi experiencia, ¿no? Más gorda. Y luego en uni, hasta los 22 seguía jugando de portero en tercera, segunda B, preferente, hasta que cuarto carrera tuve que apretar y parar, ¿no? Pero fíjate, claro, yo estaba acostumbrado a horarios que me imponían. Los fines de semana, nutrición, equipo. Yo no fallaba. Nunca lo pensé hasta hace un tiempo por mis compañeros, pero cuando me he enfrentado a la soledad del emprendimiento o antes de empresa, que la empresa todavía me ponía foco, había horarios, había metas compartidas, pero el emprendimiento es el salvaje oeste. Y yo no he sido un ser que ha sido capaz de tener hábitos no impuestos. Entonces, fíjate, para mí esta transición de estos 10 años de emprendimiento es una locura, porque primero me ha encantado lo que has dicho porque me siento muy alineado. Yo he sido siempre creo una persona, bueno, traumatizada con el sufrimiento humano, muy sensible. Estudié industriales porque eran máquinas. Posiblemente era lo fácil por entonces, ¿no? Máquinas y normativa, Lo que cálculo. estabas acostumbrado, básicamente. Y eso me ayudó un poco a cerrar, ¿no? A salirme un poco de esa parte de psicología o de parte humana que yo creo que me sobrepasaba los últimos años de adolescencia, ¿no? De intentar ayudar a todo el mundo, de tener herramientas, pues a lo fácil entonces, que era un poco de armadura racional, ¿no? 5 años de uni, 10, 11 de empresa, yo ahora vuelvo al barro, a las personas. No solo eso, soy mi propio jefe, tengo pila jefes, más autónomos, tienes que saber un poco de todo. Entonces el emprendimiento para mí es una transición en el cual todo apretó de alguna manera, ¿no? Es decir, y de ahí te lanzo eso, tu transición, que ya no estás dando cositas, tiene que ver con esto, es decir, otra forma de mentalidad, otra forma de vida, de posición existencial, cosas que se van, cosas que vienen. ¿Y cómo de importante crees que es esto? Pues es que no sé, o sea, te voy a meter aquí, aunque sea mi parte deportiva, ¿no? ¿Qué casi qué he hecho con mi vida? Entre tú y yo, te me estás escapando. Yo estoy esperando que nos cuentes un poco, sí, que quedaba pendiente, no estaba puesta, pero oye, qué éxito recuerdas con cariño, ¿no? De la parte deportiva, ¿no? Cuenta a la gente que todavía no te conoce del todo. Ahora viene, es cierto que viene la de proyectos y preguntas de lo que estás haciendo ahora, pero te me estás yendo a la parte filosófica que me encanta, ya he visto que aquí tenemos para rato, pero la parte deportiva, ¿no? Sí. O ¿Qué sea, hay ahí, no, Ana? en esta pregunta que me has hecho, lo podemos unir como a las transiciones, ¿no? Porque, mira, pues yo empecé desde muy pequeñita nadando. Con 2 añitos, la verdad que tengo como un tacto especial con el agua y estuve muchos años de mi vida pues nadando. Desde muy pequeñita pues ya me pegaba buenas palizas y a nivel de natación sí que conseguí bastantes resultados, pero con 16 vamos a decir que vino la primera transición, vamos a decir. Había habido cambios, pero bueno, pues de sitios, de tal, de reconfiguración un poco de pruebas a nivel de competición y demás, pero nada sustancial, ¿no? Pero sí que con 16 vino la primera transición de un bloqueo potente a nivel de resultados y un bloqueo potente a nivel mental. Yo una crisis existencial en todos los ámbitos, ¿no? Y era un momento en el que no me terminaba de llenar la natación, pese a que para mí ha sido un deporte que me he enamorado por completo, ¿eh? O sea, yo para mí nadar lo era todo, pero todo, todo, todo. Y ahí apareció
pues el triatlón, por estaba en el cole, había un profe de educación física que me vio correr y tenía un club y me dijo, oye, ¿por qué no pruebas? Y entonces yo necesitaba como un cambio mental de perspectiva, ¿sabes? Que la natación se me quedó como 4x4, ¿sabes? O como 2x2, muy cuadriculado, muy sistémico, muy encerrado, y el triatlón vino como un tarro de aire fresco, ¿sabes? Fue como ¡fua! Porque era algo que estaba al aire libre, gente nueva, 3 deportes. eh, y empecé corriendo, bici corriendo con un duatlón, ¿sabes? No tenía nada que ver con natación, pero me encantó y se me dio bien. Y esas dos cosas combinadas, pues hizo que poco a poco mi foco lo fuera poniendo en otro deporte. Me costó, ¿eh? Me costó porque al principio, el primer año que seguía combinando la natación, cuando iba a triatlón decía yo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Porque no, era como, me sentía como forzada a cambiar, ¿sabes? Era como que sentía las señales de mi vida de decir, mira, que la natación yo creo que se ha quedado estancada, no te llena lo suficiente, ¿no? Ahí un poco perdió el sentido y empecé a encontrar como ese sentido en triatlón. Empecé a ver que en triatlón podía conseguir todo aquello que no podía conseguir con la natación. Yo me lo tomé como una segunda etapa ¿sabes? Como una segunda oportunidad, básicamente. Y empecé a amar poco a poco el triatlón hasta que al final fue el 100%, ¿sabes? Entonces empecé desde estar adelante en los campeonatos de España, pues de cadete, juvenil y tal, quedando ahí a nivel nacional muy, muy, muy fuerte, y luego ya empecé a competir a nivel internacional, ¿sabes? Y es verdad que yo no he conseguido grandes resultados a nivel de Copa del Mundo, de quedar entre los 3 primeros, pero bueno, sí que he llegado a hacer eh, top 5 en Copas de Europa, top 20 a nivel mundial. Y bueno, sí, Vale. sí que me queda a lo mejor ahí en series mundiales y optar a unos Juegos Olímpicos, que a lo mejor podría haber estado luchando y buscar otras alternativas, pero es lo que hablamos un poco antes, ¿no? De que al final vi que, que quizá no tenía como las cualidades tan, tan, tan innatas y tampoco las vías tan, tan sencillas, siempre iba muy, muy a contracorriente, luchando y tal, y quizá no me rindí, simplemente decidí poner el foco en otra parte de mi vida, ¿no? Y ahí empecé pues a decir, jo, es que se me da muy bien todo aquello que yo he aprendido, transmitírselo a otra gente, y eso empezó a llenarme mucho más. Y eso fue como la segunda transición, ¿sabes? Ahí fuera. Entonces, para mí, las transiciones creo que son muy fáciles, o sea, muy, muy importantes. Nada fáciles, al revés. Creo que son muy complicadas. Y luego ese punto de la parte de deportista profesional que yo he vivido, de dedicarle muchísimas horas, con muchísimas lecciones y muchísimos sacrificios, a la parte laboral, claro, cuando vives en una nube, como te he contado antes, creo que es muy complicada. Y para mí, a nivel estar sana y ahora aceptarlo, pues me ha llevado 5 años, ¿eh? 5 años de aceptarlo bien, bueno, ahora hablar sin ningún problema, pero creo que sí te dan unas herramientas y un apoyo complementario, que sé que ahora van saliendo cosas, aún así creo que hay mucho trabajo por hacer. Pues puede ser menos de 5 años y menos duro, porque yo me podría haber hundido por el camino, pero bueno, considero que lo he llevado bastante, bastante bien hasta el punto que estoy ahora. Pero sí que creo que bueno, que al final esa parte de resiliencia y el contar los cambios que uno vive, pues si puede ayudar a otras personas, Enhorabuena. te lo he lanzado bien, ¿no? Así que No, y menos mal, porque digo, no me va a contar, te agradezco de corazón, ¿eh? Porque fíjate qué bonito. Yo creo que hay una frase, esta es de Confucio, creo, que dice que cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes, Mm. ¿no? Fíjate que esto hay mucha controversia a nivel generacional, la parte del sentido, el propósito, porque bien es cierto que otras generaciones no tenían opción a priori, ¿no? ¿No? Porque nos ocupábamos de la base primaria de supervivencia. Había que traer comida a casa, te gustara o no. Dos de mis tíos se sacrificaron con el ganado de las tierras de mi abuelo para dar estudios a los pequeñines, ¿no? Entonces mi madre, que fue profesora, mi madre, ¿no? Entonces, claro, ahora el paradigma ha cambiado y yo muchas veces digo a gente, digo, buscar propósito, pasión y sentido no tan reñido con el deber y el buen hacer. Si de hecho yo muto y cambio sin ánimo de hacer daño a nadie, porque creo que en este lugar no puedo aportar más. Y levanto la mano y salgo de ahí. Yo cuando salí de las empresas, muchas veces me decían, ¿te vas a la competencia? ¿Te vas? No, mi tema era un tema de sentido. Era un tema de que había algo más importante en ese momento que tenía que atender, ¿no? Y ahora vuelvo a sonar este último año y medio.
vuelve la pregunta a casa de Ana, es decir, creo que estás ahí cambios de 2, 3, cada 4 años hay ciclos de cambio. Y yo he vivido este último año, el emprendimiento ya ha sido un cambio en sí, ¿no? Pero esa sensación de dudar, de ver dónde es el lugar para uno, qué es lo mejor que puedes aportar. Y yo creo que dudar es de sabios, ¿no? Más que nada porque yo no tengo otra opción que dudar, ¿no? Vale. Toda mi vida me estoy planteando temas. Y fíjate la historia que nos compartes también qué interesante. Cómo estas transiciones, son sabiendo que tocan, a veces no son sencillas. De ahí yo he visto la importancia del equipo, de las redes de confianza, ¿no? De las redes de seguridad, tener gente que te acompañe en esas transiciones. Ay, y ahora hay gente, joder, con una sensibilidad y unas herramientas, como bien comentas, cada vez más. Yo, por ejemplo, el tenis, para mí es un baluarte muchas veces de esto. Los equipos que hay detrás de Djokovic y compañía, ahora empezamos a saber, pero Djokovic lleva meditando tiempo, lleva cuidando la alimentación a tope tiempo. Y el otro día le escuchaba, dices que el cuerpo en 5, a lo mejor de 5 sets, ya no me aguanta, no puedo competir con estas dos figuras, porque hay una parte biológica. Está después la parte psicológica, la parte emocional, la parte de alimentación, de descanso y sueño. Fíjate, los 6 pilares de neurociencia que nosotros, Instituto de Neurociencia, trabajamos en Iracara son los siguientes: descanso, sueño, alimentación, ejercicio físico, entrenamiento de atención, cuestión conductual, emocional, ¿no? Toda esta parte que tiene que ver con la mente y propósito. Fíjate que propósito, creo que fue en Reino Unido en 2019, lo metieron como un marcador de salud, porque se dieron cuenta que la gente que tenía un propósito en los términos que hemos hablado hoy tenía mejor salud. Te decía Víctor Frankl, es que no puedes enfermar. Si tu propósito es muy gordo, Estás feliz, o sea, porque te llena lo que haces. Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Porque yo puedo tener, por ejemplo, propósito, pero estar en un sitio que ahora mismo no sea tu sitio, ¿sabes? Entonces, hasta que encuentras ese sitio, y aquí un poco, sí que me voy a ir un poco a Estados Unidos, pero los americanos que tienen una cosa muy buena, que es que no hay miedo a cambiar de trabajo, por ejemplo, ¿sabes? A mutar de una cosa a otra. Y aquí en España parece que tenemos miedo, ¿no? Es como un trabajo para toda tu vida. Es como, bueno, ¿y qué pasa si no se adapta, ¿no? Y aquí también te lo llevo a la parte laboral, porque yo en mi parte laboral he tenido también muchas transiciones. Empecé un poco uniéndolo como entrenadora, luego me fui a la parte de directora técnica de equipo, que es entrenadora más gestión mucho más humana, más gestión administrativa, más muchas otras cosas, y luego más a la parte de estamento, ¿no? de dirección, pero a nivel de federativo y demás, que no tiene nada que ver, ¿no? Y todas esas transiciones al final te van enseñando cosas diferentes, ¿no? Pero que al final el equipo humano también es súper importante. Entonces, fíjate que ahora tú lo has clavado al principio de hoy, ¿no? Epigenética, estás estudiando mucho en genética y entorno. No solo son tus dones y talentos, sino dónde los pones en práctica. Y yo creo que esa búsqueda también puede darse la vuelta, es una búsqueda de vida, ¿no? Hay gente que decide quedarse en un sitio, y está bien, y hay otras personas que necesitan moverse. Después yo muchas veces me pregunto también esto, hombre, soy la oveja negra de mi familia muchas veces por esto, porque es, ahora que has conseguido esto, te cambias a otra cosa que no tiene sentido, que empiezas de cero, y a veces lo analicé y digo, ahora entiendo que desde fuera se puede ver así, y yo he sufrido también bastante, porque a veces no tengo ni para comprenderme a mí, pero me muevo mucho por intuiciones, por razonar las tripas, ¿no? En buen sentido, ¿no? Y fíjate que esto une un poquito también con esta última parte que estabas comentando, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo ahora, Ana? ¿Dónde te pueden seguir? Porque imagínate, igual hay gente que tiene preguntas, ¿no? Que le surjan del podcast para plantearte. pues a ver, sobre todo para seguirme en redes, sobre todo Instagram es el canal a lo mejor que estoy más activa. Ahora también es verdad que he empezado un poco más a trabajar LinkedIn, porque es verdad, mira, esto es una cosa curiosa, ¿eh? Pero los deportistas y LinkedIn, no te creas, ¿eh? No te creas que lo llevan mucho. Empiezas a trabajarlo cuando estás más en la parte laboral y ves que es una cosa importante y que puede ser muy nutritiva también de como no la típica red vacía, ¿no? También puedes aprender mucho con ella y yo la estoy utilizando ahora bastante, pero sobre todo Instagram yo creo que es donde más cosas pongo a nivel de lo que hago, tanto a nivel si hago algo deportivo como en la parte laboral de deportistas y demás. Ahora sobre todo estoy en la Federación Española de Triatlón llevando todo el tema de los proyectos y sobre todo intento trabajar proyectos de un poco de pues, los que ya venían trabajando, que son de impacto, más el deporte de base, que creo que, aunque ha sido un deporte de mucho crecimiento el triatlón durante muchos años, o estos últimos años, pues un deporte joven, estamos en un momento a lo mejor que necesita como una vuelta, ¿no? Porque también la inteligencia artificial,
el nuevo mundo y cómo se relacionan los chavales, pues hace que abandonen deportes que a lo mejor son más sacrificados, ¿no? O que haya mucha demanda de muchas cosas y realmente se vayan por otros matices. Entonces, está en trabajar cómo atraes a todos esos chicos y chicas de que quieran practicar este deporte, de que quieran seguir desarrollándolo, de que no se quemen por el camino. No es darle como una versión 2.0 del deporte base, ¿no? Luego también el tema de la mujer, pues que llegue un poquito más, que se animen, pues que al final el triatlón pues es un deporte muy equitativo, no es de los que tienen desplazamiento en cuanto a categorías, ni en premios ni nada, siempre está en equidad, pero sí que es verdad que en chicos hay mucho más porcentaje a nivel de participación que en chicas, entonces pues cómo trazar nuevas estrategias para poder enlazar eso y bueno, así otros proyectos y luego me muevo fuera de la federación, pues porque al final tú sabes que las federaciones son estamentos muy cuadriculados y donde se quedan en cosas muy antiguas y yo siempre me considero, desde que estoy aquí, soy como la mente disruptiva, ¿sabes? Yo me considero la mente disruptiva. Entonces, me muevo mucho por el mundo de la innovación, que me llama bastante, el mundo de la tecnología y cómo aplicar también tecnología al deporte. Y bueno, voy mucho a foros, a congresos, eh, en esto te sentirás identificado de que no paras de moverte, ¿no? Y luego también, pues, empecé a conocer a mucha gente emprendedora, ¿no? Y eso, todo lo que yo saco del emprendimiento y de la empresa y demás, me lo llevo también a lo mío. Y me da como otra perspectiva de creatividad, de trazar nuevas vías, bueno, de crear proyectos un poco con impacto, ¿no? Y al final sí que me gusta que lo que dirija y los proyectos que me embarque, pues lleve un foco a todo lo que hemos hablado, de que sirvan para algo, de verdad. Qué bueno, fíjate que ahí, Ana, pues, hay un mundo que está explotando y por explotar, ¿no? La parte de medical device, la parte de ser capaz de tener métricas de tus medidas de sangre, de azúcar en tiempo real. Cada vez hay más dispositivos que se están intentando validar. Ahora creo, ¿no? Yo desde fuera sí que percibo, igual es mi realidad, no la verdad, pero que cada vez hay más personas de a pie que lo hacen de forma amateur. Es decir, y porque se han dado cuenta, creo, de algo muy interesante, que es que la vida y el deporte y la salud va muy de la mano. Este fin de semana con unos amigos me decía, ¿no? Uno en particular empezó a tomar suplementación muy básica, magnesio, omega 3, ¿no? Cuatro cocinas, porque me decía, Rodri, el tiempo que esté aquí, quiero vivir con mejor calidad de vida, ¿no? Y fíjate que al final, la parte de pantallas, la parte postural, ¿no? Tiene unos mecanismos posturales y de gestión de estrés también brutales. Cascos para medir la actividad neuronal, ¿no? En tiempo real. Bueno, ya hablaremos de esto y yo te contaré alguna cocina por si te interesa, pero fíjate que yo creo que hay una gran parte también de la población que de forma mucho más amateur está animando cada vez más. Otra cosa es el salto a profesional o semipro, estas otras son palabras mayores, ¿no? Pero cada vez veo más gente, ¿no? Con la bici, o veo más gente en maratones o en marchas, ¿no? Parece que poco a poco ya se está normalizando mucho más el deporte. No sé si lo percibes así, ¿no? Y si también la federación también está poniendo foco en esas primeras capas, ¿no? Porque al final, mira, hace poco, un cliente que tuve tiene dos hijas, hacen triatlón en la zona de Valencia de Castellón. Y él dice, jo, yo las llevaba y me empecé a animar, ¿no? Y empecé un día a coger la bici o cogí un día a correr un poco. Yo creo que también esos núcleos familiares o amistades llaman unos a otros, ¿no? Entonces, aquí también, jugar, pues daros la enhorabuena porque creo que estos años hay cantidad de gente que está saliendo de ese sedentarismo que era normal antes también, ¿no? Y que ahora sabemos que está detrás de cantidad de enfermedades, ¿no? Qué Total, bueno. sí, sí. No, o sea, yo ahí sí que antes me has hablado de lo de la parte más fisiológica, ¿no? O sea, yo sí que es verdad que me gusta mucho esa parte, pero quizá no es por donde yo me quiero orientar, ¿sabes? Yo me quiero orientar más y me estoy orientando por la parte más humana, ¿no? De dar esas Bueno. herramientas que hemos hablado, que tanto faltan, y de cómo el acompañamiento hacia los deportistas y bueno, y los no deportistas, ¿no? Pero sí, yo siempre relaciono al deporte porque al final es mi nicho y lo que más me llena. Pero es más la parte humana, más que la parte técnica, física o fisiológica, que sí que la controlo, pero a mí no me llena analizar el lactato, ¿sabes? Creo que como entrenadora lo he analizado, sé analizarlo y es una herramienta muy potente, pero no lo consideraría mi propósito. Qué interesante, Ana, porque ya te presentaré a Juan Odón y a Toña, que llevan Ecuación Talento dentro de la Fundación Princesa Girona, y Juan Odón, un día hablando con él, él se dedica al mundo del tenis,
me hablabas, ¿no? De casos que al final se pasa semanas con los tenistas sentados en la cancha hablando, intentando Sí, comprender qué ha pasado. Esa muchas veces parte. es eso. O sea, a mí, como entrenadora, por ejemplo, lo que más me ha funcionado es esa parte empática y de ojo clínico, ¿no? Que uno entrena, pero también hay que tenerlo, ¿eh? Te digo que tienes que tener ahí algo sustancial, ¿sabes? Que luego te lo puedes llevar a la empresa y captar el talento y ver qué trabajador va por aquí o por allá o tal, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí como entrenadora, cuando entraba alguien por la puerta, da igual la edad que tuviera, niño, niña, adulto, adolescente, lo que sea, ¿no? Sabía, en cuanto ya les conocía la semana y media, sabía cómo estaban. Y entonces yo sabía que si me venía con cara de seta o le veía triste, no sé qué, lo mejor que podías hacer es invertir 10 minutos de tu tiempo, hablar con esa persona y que podía a lo mejor no abrirse, porque luego cada uno es un mundo, ¿no? A lo mejor el primer día no se abre, pero igual a la semana se abre, ¿sabes? Pero tienes que transmitirle tú esa confianza, si no, no se va a abrir. Y cuando consigues llegar a la persona de verdad, jolín, es que al final rompes todas las barreras y luego conseguías que hiciera un entrenamiento muchísimo más productivo. A lo mejor no el entrenamiento especial y de la leche, ¿no? No nos vamos a ir por las nubes, o sea, vamos a irnos a tierra. Si no se está bien, no se está bien, eso es lo que hay. Pero sí que ayudaba a que no se fuera por la puerta y ni siquiera hiciera el entrenamiento o a que tirase la toalla, ¿sabes? Simplemente a que le dieras una herramienta para sentirse mejor, salir de ese bucle y demás. Entonces, esto va un poco porque a mí esa empatía sí que me ha ayudado a llegar a las personas, ¿no? Y es un poco lo que también me llena y en donde me quiero enfocar. Y es lo que tú dices, o sea, en deportistas de alto nivel, de alto rendimiento que tienen, y hoy en día, sobre todo si ya son muy buenos, que tienen todas las herramientas y que tienen todos los, la gente profesional a su disposición, pues que muchas veces lo que marca la diferencia es que tú te sientes una hora con ese deportista y que simplemente converses. A lo mejor algo tan sencillo de verdad que puede ser la clave para que gane algo especial. O sea, o simplemente para que esté bien, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que a veces nos vamos a lo complicado cuando las cosas son mucho más sencillas. Me encanta. Fíjate que no te quiero robar más tiempo, que acordamos de un ratito y Vamos a estar aquí 5 horas, ¿eh? se ha ido un poco más de la mano, pero ya las últimas dos preguntas, ¿no? Que son muy sencillitas. Una, que no tienes por qué contestar, que la puedes repensar, que si hay alguien, en base a lo que has vivido esta horita y pico conmigo, si tiene sentido, ¿no? Que a alguien más le entrevistemos, ¿no? Incluso si te apetece, te vienes con esa persona, le hacemos a tres bandas. Y la segunda es alguna pregunta que te gustaría hacer a alguien que venga, ¿no? A este podcast. Igual algo, alguna pregunta importante para ti o algo que no hemos comentado demasiado hoy. Estas dos como cierre. La de 3 bandas, ¿puede ser alguien que conozca o no? ¿O eso es la otra parte? No, también puede ser. Es decir, fíjate que esto todavía no hemos hecho, pero innovación al poder, ¿no? Es decir, si te apetece ver a alguien, De entrevistar a pronto te alguien, digo, a alguien que no conozco, pero igual es referente, y, y y, lo y hacemos los hacemos tres aquí a juntos. preguntas, oye, mira, Ana te ha convocado. O si quieres, lo haces tú, lo grabamos y lo subimos al podcast, lo que quieras. Hasta ahora lo que hemos hecho es gente me referencia a gente, pero que sepas, como sé que te gusta este formato por lo que voy viendo, si te apetece un día también Ya, ya me hacerlo estás poniendo hasta de colaboradora. y te apetece, esta es tu casa, ¿no? De hecho, Toño me lo ha comentado, ¿no? En algún caso quiero también estar a tres bandas. Digo, pues a tres bandas. Y aquí lo importante es que la gente se lleve valor, ¿no? Así que contéstanos como te apetezca. Yo encantada, a ver, a nivel, bueno, mira, sí que estaría muy bien hacer una 3 bandas con Xavi García, ya que es el que lía por ahí a gente, pero con Xavi yo creo que Xavi tiene una parte muy buena que también ha sido, bueno, y sigue siendo nadador, ¿no? Pero tiene ahí una parte de rendimiento que él la entiende muy bien y que yo creo que puede aportar mucho. Y luego tiene una parte de emprendimiento y de empresario que también da un valor increíble, ¿no? Y que está haciendo cosas muy guays, que impacta a mogollón y yo creo que es un tío que tiene un punto de vista muy potente. Y yo le conozco desde hace tiempo. Nos unió el deporte en un entrenamiento así de casualidad. Yo estaba entrenando con mi grupo de rendimiento y apareció uno por ahí en- que venía de Barcelona y a Madrid y decía, hola, perdona, oye, ¿puedo meterme con vosotros a nadar? Y yo le dije, claro, hombre, vente. Y desde ahí pues conectamos y la verdad que hasta ahora pues nos hemos seguido, nos conocemos nuestros baches más y menos. Quizá yo creo que él conoce más mis baches que yo los suyos.
Pero yo creo que puede ser una muy productivo, ese Que diálogo se- entre que bandas. sepas, ahora que no nos escucha, que lo primero le dije, Xavi, que tenéis que venir al podcast. Y me dijo, Rodri, ahora te paso unos contactos. No, me va un poco evadiendo por ahí, Te va pero valiendo. Eso es oye, sé porque hay cosas muchas cosas. que Pero tanto contigo como otra persona que viene, ha sido gracias a él, ¿no? Y se lo agradezco un montón. Así que le tiraremos la pelota, porque yo que he dicho, Xavi, tienes mucho que contar, ¿no? Yo un par de ocasiones que he coincidido con él, me parece una persona fantástica, ¿no? Como toda la gente que viene, y toda la gente en particular, pero muy especial, ¿no? Es decir, gente especial, que le ves y dices, pues, quiero aprender de ti, quiero que me cuentes más, ¿no? Y este es un espacio súper bonito. Así que le tiraremos la caña a ver si pica, ¿no? Ok. total, total. ¿Y qué, Y y alguna pregunta para él o para quien quieras? Voy a hacer un resumen de preguntas cuando acabemos esta temporada. Ya te lo chivo. La idea es eso, ¿no? Después de las preguntas también utilizarlas, ¿no? pues, a ver, igual es muy profunda, pero también la hemos tocado nosotros un poco, ¿eh? Que yo le preguntaría que qué le sostuvo cuando nadie le veía o cuando nadie estaba ahí, ¿sabes? O en los momentos complicados, cómo ha sacado esa fuerza para tirar hacia adelante o creer en el proyecto que él quería, ¿no? Por Qué bueno, ejemplo. Ana. Qué Sí. bueno. Fíjate, ¿no? Algo que quieras contar, algo que se nos haya escapado, está bien por hoy. A ver, no me he metido mucho en mi vida deportiva, pero es que yo creo que eso ya mejor para otro podcast, porque es que si no se nos va. Reactivas Ya. a la próxima temporada, vuelves por aquí si quieres. Yo te animo, me animo hasta si me dices, oye, ¿por qué no entrevistas tú a Pepito? Pues me animo. Si te apetece, fíjate que esto es un canal totalmente. Mira, de hecho, me he enterado que hay en algunos podcasts que cobran 2.000, 3.000, 10.000 euros por ir. Paga el que va, ¿no? Y hace poco una persona me preguntaba, oye, Rodri, ¿pagas? Y digo, pues no he visto esto como un vehículo de tal, pero oye, dime, Sí, claro, y yo ahora, ¿no? depende Si no, un poco a quién quieras traer, ¿no? Claro, y si estamos hablando de gente ya de renombre, probablemente que sí pueda. pues entre tú y yo, feliz de las personas que están y que estáis, porque creo que son mensajes cojonudos. Fíjate que yo también, es como yo tampoco lo he comentado hasta ahora, pero creo que es mi forma un poco rebelde, ¿no? De decir, hay mucha gente por ahí haciendo cosas muy chulas, gente súper válida. No, pero al final pensamos como en 5 personas que están por ahí dando vueltas todo el día con todo el cariño, que está muy bien. Pero cuando escuchas un par de charlas, muchas veces la misma línea, ¿no? Te digamos voces frescas, ¿no? Y yo tengo tenido la suerte de conocer, no sé si te habrá pasado alguna vez, Ana, conversaciones muy bonitas que digo, ojalá las hubiéramos grabado para que alguien más disfrute de esto, ¿no? Porque al final es esto, ¿no? De Total. repente, Sí, sí. entonces que veas que va un poco por ahí, pero bueno, si no, habrá que No, yo tener al una final he mente intentado. empresaria y ya está. Yo al final he intentado ser yo misma. ¿Sabes? Estaría muy guay, yo creo que está funcionando mucho, y así te lo dejo caer, para enredarte todavía más, el hacerlo en persona, En en presencial. presencial y grabarlo en vídeo, ¿sabes? Porque creo que al final em, llega mucho, llega mucho, ¿sabes? A la gente. El que tú tengas ahí como un pequeño espacio con un micro y tal, que habrás visto muchos ahora, pues yo creo que todavía con imagen la gente captas más a la gente aún, ¿eh? Fíjate, Ana, que esto es muy interesante porque seguimos grabando, ¿eh? Que sepas que estamos en directo. Pero estaba pensando también, y quien haya llegado a este final de podcast, pues se lo lleva puesto, ¿no? Yo algo que sí tenía pensado, en función de cómo vaya, y también no solo, ¿no? La gente que venís, os sentís cómoda, os apetece, igual a nivel logístico la parte online no igual, seguro, es mucho más sencilla. Pero imagínate poder un fin de semana alquilar un lugar, ¿no? Cobrar una entrada para cobrar los costes y grabar en directo, esto lo hace Spotify ahora, y de repente pasáis las 15 personas en huecos de media hora en directo, ¿sabes? Y se lleva pues un catering, lo que sea, y sobre todo eso, ¿no? No va a poder todo el mundo posiblemente por agenda, pero si soy capaz de juntar ahora esta temporada, que es la más reciente, las otras son un poco más antiguas, pero esta más reciente, pues yo creo que hasta final de año tendré otras 23 personas, no me digas por qué, pero 23, pues entre Ya tú y yo, son, ¿eh? sí, sí, no, pero ya tengo creo que las 23 agendadas de una forma u otra. Fíjate. Tú estarás en 15, 16, por ahí vas a estar, ¿eh? El capítulo Ahí, ahí. 15, y la voy a liar porque voy a tener que crear una temporada nueva antes de fin de año, si esto se acelera, porque me estoy viniendo arriba y Te de estoy hecho, liando, ¿eh? Te estoy liando. sepas que estoy atendiendo más esto y lo que me da de comer, ¿no? Que mucha gente me sigue preguntando por qué hago Porque esto, te pero llega, bueno,
porque me llena. Entonces, fíjate que esa idea está, ¿no? Lo hablaba con una amiga antes de verano, y dice, Rodri, te vienes a Barcelona, grabamos, y yo digo, para la gente que quiero entrevistar es una movida aparte de logística. Y esto, como no lo he pensado como un proyecto con retorno económico, el tema de pagar aviones y trenes que sería el suyo, pues tampoco tiene sentido. Pero lo que sí podemos hacer es concentrar una masa un fin de semana, ¿no? Intentar ahí, lo está haciendo José Lías, lo está haciendo el Vicente esto, ¿no? Con diferente gente. ¿No? Y al final puede ser muy guay. Y grabar allí en directo, de forma que la temporada 3 o 4 sea un remember de la gente que esté ahí, ¿no? Incluso que os entrevistéis entre vosotros, ¿no? Y asignar ahí un ping-pong interesante, ¿no? Entonces, que sepas que algo por ahí se está cociendo, ¿no? A mí me Pero bueno, encanta. sí, pues que sepas que eso está por ahí. La nave es un lugar bonito aquí en Madrid, pero bueno, habría que ver un poquito dónde enganchar a la gente y hay espacios muy chulos, ¿no? Así que dicho esto, Totalmente. Ana, no sé, alguna cosita más, alguna cosita menos. Yo creo Cerramos que hemos profundizado bastante, ¿no? Yo, hora y media. hora y media, ¿eh? Jo, es que me enrollo, nos enrollamos con las persianas, tú y yo, ¿eh? Tú fíjate, si hacemos match a distancia, en persona ya, Total, total. Y fíjate que la gente que está viniendo es gente como muy referenciada, muy filtrada y gente maravillosa. Ojalá yo también, la intención que tenía era también juntaros, ¿no? También para que os conozcáis, porque pues hacen muy buenas migas. De hecho, también viene Salva, posiblemente de la Fundación Pepe Girona. También ya he grabado con Jordi, que lleva el Tour del Talento. No, hay gente muy bonita de diferentes lugares. Al final, a ver, importante que os conozcáis, porque a partir de aquí puede salir cosas muy guays, ¿no? Porque soy gente muy similar en muchos valores, ¿no? Así totalmente. que muy guay, Ana. Oye, gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte por aquí. A ti. Y lo dicho, ya te avisaré de novedades. Tú mete caña. A ver si Xavi pica. Y si pica y te apetece, Eso sí, es. faltaría más, te unes y montamos aquí una o dos bandas. Y, y feliz. Lo que pasa es que Xavi yo creo que anda a tope. Sí, sí, lo sé. Pero bueno, así le metemos un poquito de presión, que le viene bien. Le engancharemos. Ha sido un placer conocerte un poquito más. Un placer, Rodri. Un abrazo grande.